Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes este día viernes It's a blessing to be with you this Friday y poder celebrar la victoria que el Señor trajo sobre nuestras vidas. and to celebrate the victory that the Lord has brought upon our lives. Tenemos que creer que la sangre del Señor We need to believe that the blood of the Lord tiene poder. has power. Dice la palabra que la sangre del Señor Jesús The word says that the blood of the Lord Jesus habla mejor que la sangre de Abel. speaks better than the blood of Abel. Y eso tenemos que creer con todo el corazón, And we need to believe that with all our heart. que Dios nos ha dado su victoria. That God has given us His victory. Amén. Amen. Pues tengo la bendición de tener el día de hoy a Enrique, al pastor Enrique, I have the blessing to have Pastor Enrique, aquí la pastora Gabriela, mi esposa. Pastora Gabriela, my wife, Es una bendición estar con ustedes. and it's a blessing to be with Y you. como usted puede ver, tenemos los elementos, And as you can see, we have the elements. que tenemos el pan, tenemos el jugo de la vid, We have the bread and the juice of the wine, porque queremos juntos because we want together celebrar la victoria. to celebrate the Y victory. nuestra congregación And our congregation, también queremos hacerlo juntamente. we also want to do it together with Y them. todas las personas que nos han estado acompañando durante todos estos And meses together with all those who have been with us throughout all these months, a través de online. through our online. Y es una bendición estar con ustedes. And it's a blessing to be with you. Gracias por recibirnos en sus hogares. Thank you for welcoming us into your Y homes. queremos como familia And as a family, we would like to entrar en esta gracia que el Señor nos ha dado. enter into this grace that the Lord has given to us. If you want to say something? Yeah, I just wanted to say hi to the family, miss you all, love you all, and this is just a great time and a great season that we're in. It's an opportunity for so many things and so many changes that are coming in our lives, so thank you. Es una bendición It's a blessing. poder estar. No, es que él tenía que verte traducido. Ok. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias Let's open our Bibles en el libro de Éxodo 12, in the book of Exodus, chapter 12, capítulo 12, versículo 12. chapter 12 and verse 12. ¿Lo tenemos todos? Do we all have it? Vamos a leerlo. We will read it together. Y dice la palabra: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. For I will pass through the land of Egypt on that night, and will strike all the firstborn of the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Versículo 13. Verse 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be unto you to destroy you when I strike the land of Egypt. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. Una de las cosas que me llama la atención One of the things that catches my attention es que Dios instituyó la Pascua is that God instituted the Passover como algo perpetuo, as something that is perpetual por generaciones, for generations por generaciones. and generations. Y es algo que nosotros tenemos que entender, And it's something that we need to understand, que no es una historia that solamente. it's not just a history. Eso es algo para recordarnos This is something to remember el sacrificio que el Señor iba a hacer the sacrifice that the Lord was going to do cuando viniera el Cordero de Dios, when the Lamb of God came. cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del The mundo, Lamb of God that takes away the sin of the world. cuando nuestro Señor Jesucristo vino, When our Lord Jesus Christ came, Él vino a derramar su He sangre came to shed His blood para darnos vida. to give us life. Y esa And vida, that life, dice la the palabra, Word que says, está en la sangre. that is in the blood. De modo que no solamente Él vino para perdonar nuestros So pecados, He not only came to forgive our sins, sino para darnos vida. but to give us life. Y esto es algo muy importante que tenemos nunca que olvidar, And this is something important that we should never forget. porque a veces podemos hacer las cosas como Because tradición sometimes we can do things out of tradition
Y la tradición And tradition es algo que roba el poder de is Dios. something that robs the power of God. Es algo que tenemos que aprender a entender. It's something that we need to learn to understand. Esto no es una historia This is not history solamente. only. Esto es un testimonio This is a testimony de una realidad of a reality constante that is constant para cada día, for each day, para cada hora, for every hour, para cada minuto, for every minute, para cada segundo for every second de nuestras vidas. of our lives. El Señor Jesús The murió Lord Jesus para died darnos su vida to give us His life y para darnos and to give us su victoria. His victory. Por eso es tan importante entender, That's why it's so important to estos understand días these days son días de reconocer are days of que recognizing necesitábamos un Salvador that we needed a Savior, y que a través del Salvador, and that through that Savior, Dios el Padre God the nos Father vino a dar vida came to give us y life. con esa vida And with that nos life, vino a dar la He victoria. came to give us the victory. Amén. Amen? ¿Quieren, si ustedes quieren comentar algo? If any of you would like Amada. to say anything. Keep going, Ok. De modo, versículo siguiente, Next verse, el versículo 14. verse 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. Versículo 15. Verse 15. 7 días comeréis panes sin levadura. 7 days you shall eat unleavened bread. 7 días 7 days you comeréis shall eat panes breads sin levadura. that are unleavened. Eso es importante que lo anotemos y That's lo important for us to entendamos. write down and to understand. Dice, 7 días comeréis panes sin levaduras, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven from your houses. Porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. For whoever eats leavened bread from the first day until the seventh day, that person shall be cut off from Israel. Dice la palabra en el libro de The Marcos, word says in the book of Mark algo muy interesante. something very interesting. El Señor le dijo a sus discípulos, a sus The Lord apóstoles, said to His disciples, to His apostles, tengan cuidado be careful de la levadura of the leaven de los fariseos y de los of the saduceos. Pharisees and the Sadducees. ¿Quiénes eran los fariseos? Who were the Pharisees? ¿Quiénes eran los Who were saduceos? the Sadducees? Aquellos que se decían ser representantes de Dios en la tierra. Those who call themselves representatives of God on earth. Aquellos que se decían ser Those who said that they were los ministros de Dios, the ministers of God, los sacerdotes de the Dios. priests of God. Y hay algo que me llama la And atención there's something that catches my attention porque dice que por 7 días because it says that for 7 days no se podía comer pan con levadura. they could not have leavened bread. Todos sabemos que cuando uno le pone un poquito de levadura, You know that if you put a little bit of leaven on the ¿qué bread, sucede con el pan? what happens with the bread? Se infla. It rises. Y el Señor lo que nos estaba tratando de enseñar en estos And pasajes what the Lord is trying to teach us in these passages es de que tenemos que sacar toda hipocresía de nuestros is corazones. that we need to take away all hypocrisy from our hearts. Todo aquello All that que muchas veces tomamos, that many times we take, máscaras que a veces nos ponemos, masks that we put on, cosas que sabemos things that we know que no le agradan a that Dios, don't please God, cosas que escondemos, things that we hide, cosas que no somos sinceros con el Señor. things that we're not sincere with the Lord. Por eso el Señor estaba diciendo, That's why the Lord was saying, yo quiero que por 7 días I would like for 7 days analicen sus to corazones analyze your hearts para que sus corazones so that your puedan hearts ser limpios could be clean de toda levadura. from all leaven. ¿Y qué significa What levadura? does leaven mean? Hipocresía. Hypocrisy. ¿Qué es hipocresía? What is hypocrisy? Fingir. To be fake. Ya. De hecho, la palabra The hipócrita word hypocrite es una palabra para describir un artista. is a word to describe a star or an artist. ¿Ya? Es alguien que An es, actor. ¿ya? Es alguien que está actuando. It's someone that is acting. De modo que es una palabra que refleja It is a word that reflects que alguien que está actuando, someone that is acting, pero no está viviendo lo que dice. but they're not living what they're saying.
Y eso el día de hoy And that today, podemos encontrarlo we can find it, desafortunadamente en nuestras vidas. unfortunately, in our lives. Muchas veces tenemos que checar nuestro corazón Many times we need to check our own hearts y ver si no hay levadura en el corazón. and to see if there's not any leaven in our hearts. Porque la levadura Because the leaven es hipocresía. is hypocrisy. Hola. Hello. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn en estos días in these y days de hecho en estas and semanas even in these weeks que hemos estado forzados that we have been forced a estar en nuestras to casas be in our homes y a estar meditando and to be meditating y hacer un momento de Selah, and to be in a Selah moment, un momento de in a pausa moment of pause, para poder to recapacitar be able to think en nuestras vidas on our own y en lives nuestra relación con el and Señor. in our relationship with the Lord. Si verdaderamente If truly hay una there relación is a relationship, o hay una actuación. or is there an acting? I think it's such an opportunity Creo que es una oportunidad for this week en esta semana to self-examine, para examinarnos a nosotros mismos, to see what's in our hearts. para ver qué es lo que está en nuestros Because corazones. God wants to take us to glory and glory. Porque Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, But in order to get to that glory, pero para llegar a esa gloria there's things that God wants to filter. hay cosas que el Señor quiere He filtrar, wants to purify. Él quiere purificar, And I really believe that we're in that y season creo que estamos en esa in order temporada to get that promotion, para poder recibir esa promoción, that change in ese our life. cambio en nuestras vidas. So I think what you're saying, the Creo que lo que leaven, estás diciendo, la the levadura, first thing that came to my lo mind primero que vino a mi mente was when fue we have unforgiveness, cuando tenemos falta de perdón, when we have bitterness. cuando tenemos You amargura. know, we can become bitter in this Nos season. podemos amargar en esta temporada. Become bitter with the circumstance Nos amargamos con las circunstancias because it's changing. porque están cambiando. The world is El changing. mundo está cambiando. God is putting a pause, Dios está poniendo una pausa and it's a good thing. y es una cosa buena. But for most of us, it could be something that's challenging. Pero para la mayoría de nosotros es algo que nos reta, es un reto. But I really believe Pero realmente creo this is such an opportunity que esto es una oportunidad to change. para cambiar. He is correcting his children. Él está corrigiendo a sus He's hijos, disciplining his children. está disciplinando a But sus not in a hijos, discipline of a severe God, pero no una disciplina de un Dios severo, God of love. un Dios de amor, Because he loves us so much, porque nos ama tanto he doesn't want us to stay where we are. que no quiere que nos quedemos donde estamos. So I'm excited Así que estoy of what emocionada God is going to de lo que do Dios va a hacer in our en lives. nuestras vidas. Once this is all finished and done, it's just Cuando going esto to, termine, but it's going to be a big change, pero va a ser un cambio grande, a good thing. algo bueno. Amén. Por eso tenemos que analizar nuestros corazones That's why we need to analyze our hearts y tomar días en los cuales podamos and recapacitar to take days in which we can think on y podamos ponernos a cuentas con el Señor. and to get right with the Lord. Yo creo que estos son días en los cuales el Señor nos está llamando a estar a cuentas. I believe that these are days where the Lord is calling us to get right with Him. Aún el Señor nos dice en su palabra, And even the Lord says to us in His Word venir y estar a cuentas conmigo. to come and get right with me. Si sus pecados fueran como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. If your sins were like rain, they would be white as snow. Porque el Señor quiere cubrir, quiere Because sanar the Lord wants to cover, He wants to y heal, quiere restaurar la relación con el and He Señor. wants to restore the relationship with the Lord. Algo que me llamó mucho la atención es, Something that caught my attention was estaba viendo los descubrimientos que están haciendo en Jerusalén. I was looking at the discoveries that they're doing in Jerusalem. Desde el año 1889, From 1889, la reina de the Inglaterra Queen of England, envió a un arqueólogo a she Israel sent an archaeologist to Israel porque la reina quería que se encontrara el arca del pacto. because the Queen wanted the Ark of the Covenant to be found. Y empezaron las excavaciones desde aquel tiempo. And they began to dig in those times. Y desde ese año And from that year, han estado escarbando they've been digging, y toneladas de tierra and tons of soil han sido have quitadas. been removed. Y se han encontrado And they've come across con todos los vestigios de los fundamentos de la ciudad. with all the foundations of the city. Y es tan importante poder ver, And it's so important to be able to see, poder ser un testigo to be a witness, ocular
an eye-seeing witness de lo que la palabra dice, of what the word says, comprobarla con las ruinas que están descubriendo, and to prove it with the ruins that are being discovered, que la palabra de Dios es verdad. that the word of the Lord is real. Y una de las cosas que me llamó mucho la And one atención of the things that really caught my attention es de que el rey was Ezequías, that the king Hezekiah, la palabra dice en el libro de Segunda de Crónicas the 2:30, word says in 2 Chronicles 2:30, que el rey that Ezequías King Hezekiah, mandó instituir nuevamente la Pascua, he sent to institute once again the Passover, porque por más de 13 reyes because for more than 13 kings que tenía Judá, that Judah had, la Pascua no se celebraba de la manera the correcta. Passover was not celebrated the right way. Y una de las cosas que me llama mucho la atención And one of the things that really caught my attention es de que no se podían hacer las cosas is that they were not able to do things porque los sacerdotes because the priests no estaban were not preparados. ready or prepared. Los The sacerdotes priests no estaban santificados. were not sanctified. Y eso me llamó mucho la And that atención really caught my attention porque acaban de descubrir because they discovered en excavaciones recientes in recent diggings that they've done los canales de agua the canals of water que excavaron a través del reinado del rey that Ezequías. they dug through the kingship of King Hezekiah. Y eso es importante porque uno puede And ver that's important because you can see que lo que dice la that palabra what the word es says una realidad. is a reality. Para mucha gente For Jesús many people, Jesus es historia. is history. Para otra gente Jesús For other people, Jesus fue un personaje que vivió. was someone that lived. Pero para nosotros But for us, no es un personaje ni es historia. it's not history or not just anyone that lived. Es una realidad. He's a reality. Y es por eso que nosotros tenemos que And aprender that's why we need to learn a preguntarnos to ask ourselves si estamos viviendo if we are living en la realidad in the reality que Él vino a that revelarnos. He came to reveal to us. Por eso es importante. That's why it's El important. Señor Jesús le dijo a sus The apóstoles, Lord Jesus said to His apostles, tengan cuidado be careful con la levadura, with the leaven, con la with hipocresía hypocrisy de la religión. of religion. Una de las cosas que también pude estar viendo a través de ese programa, One of the things that I was also able to see through that program, que el rey Ezequías that King Hezekiah fue el que instituyó was the one that instituted nuevamente once again la Pascua. the Passover. Y me puse a hacer números. And I got some numbers done. 13 reyes 13 kings que tenían olvidado that had forgotten el mandamiento del the Señor. commandment of the Lord. Dice la The Biblia Bible says que desde el rey Salomón that from King Solomon, no se había vuelto a hacer la they Pascua had not done the Passover de la manera correcta. in the right way. 13 reyes 13 pasaron. kings went by. Y la palabra nos habla de cada uno de esos And reyes the word speaks to us of each one of those y los kings años que estuvieron gobernando Israel. and the years that they were Judá. reigning in Judah. Y una de las cosas que me llama la atención And one of the things that catches my attention is es que pasaron 255 años that 255 years went by para que las cosas for things se hicieran de la manera correcta. to be done the right way. Muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios Many times we don't see the hand of God de la manera que quisiéramos verla, the way that we would like to see it, porque Dios nos pide because God asks us primeramente first que nos humillemos. to humble ourselves. Dios nos pide God asks que nos us arrepintamos. to repent. Y la palabra arrepentimiento, Enrique, And the word repentance, Enrique, para mucha gente no le gusta. many people don't like it. No es popular. It's not a popular word. ¿De qué me tengo que arrepentir? What do I need to repent of? Yo creo que tenemos que arrepentirnos de tantas I cosas. believe that we need to repent of so many things. Y una de ellas And one of them tal vez sea might be que nosotros no hemos representado, that we have not represented, no hemos sido we embajadores have not been ambassadors de la manera que Dios quiere que seamos in the way embajadores. that God wants for us to be ambassadors. Hemos representado We have en represented, cierta forma una religión in a certain way, a religion y no un reino. and not a kingdom.
Y Dios nos tiene que perdonar. And God needs to forgive us. Por eso tenemos que pedir perdón. That's why we need to ask for forgiveness. Este domingo vamos a hablar de algo poderoso, This Sunday we're going to talk about something de very cómo el powerful, Señor quiere liberarnos of how the Lord wants to deliver de us todo espíritu from every de spirit Sennacherib, of Sennacherib, todo espíritu que viene a atormentarnos to torment y us, que viene a and querer that comes to want gobernar nuestras vidas to reign our lives in our lives a través del temor. through fear. Este domingo va a ser una bendición, This Sunday will be a blessing. de modo que creemos So we que believe el Señor nos dio su victoria that the Lord gave us His victory a través de la cruz, through the cross, a través de su muerte, through His death, a través de su through resurrección. His resurrection. Y algo que es tan importante, And llegar, something that's llegar so a important to entender be able to understand cómo el pueblo de Israel, how the people of Israel, poco a poco, little by little, empezaron a olvidar they began to forget la sangre. the blood. Cómo el pueblo de Israel, How the people of Israel, por 255 for años, 255 years, empezaron a adorar a otros they dioses. began to worship other gods. La Biblia nos The enseña, Bible teaches us, y Dios dio instrucción al pueblo de Israel, and God gave the instruction to the people of que Israel, ellos no tomaran mujeres de otros that pueblos. they would not take women from other towns. Porque el Señor dijo, Because the Lord said, y el Señor advirtió, and the Lord warned, y el Señor dijo, and the Lord said, porque si ustedes toman mujeres de otros pueblos, for if you take women from other towns, no, other other nations, nations, va a hacer que el corazón de ustedes it will cause your heart se incline to bow down a otros dioses. to other gods. La palabra del Señor nos The word enseña of the Lord teaches us que Salomón that Solomon fue un rey was a king que Dios le dio sabiduría, that God gave wisdom to, que Dios le dio riqueza, that God gave him riches como a ningún otro hombre. like no other man. Pero dice la But Biblia the Bible says que las mujeres que él tomaba como that esposas, the women that he took as wives, las concubinas que él tomó como the concubines sus that he took as mujeres, his women, dice la palabra que poco a the poco, word says that little by little, escúchame iglesia, listen church, escúchame amigo, listen friends, muchas veces uno no cae en el error de la noche a la mañana, sometimes you don't fall in the air from night to day. muchas veces es poco a poco, Oftentimes it's little by little, de tal manera que a veces no lo in percibimos such a way that we sometimes don't even perceive y a it. veces nos empezamos a enfriar And we begin to get cold en nuestra relación con el in Señor, our relationship with the Lord, poco a poco. little by little. Es por eso que estábamos hablando mi esposa y yo. That's why my wife and I were speaking. Esperemos que estas semanas que no hemos estado reunidos And we expect that these weeks that we've not been gathering together realmente sea para bien would really be for good y no para mal. and not for evil. ¿Por qué? Why? Porque una disciplina o un buen hábito Because a good habit or a discipline se forma durante 21 is días, formed in 21 days, 3 semanas. 3 weeks. Usted desea establecer un buen hábito en su vida. Do you want to establish a good habit in your life? Practíquelo durante 21 días. Practice it for 21 days. Y en esos 21 And in días those 21 se va a days, establecer un buen hábito. a good habit will be established. O en esos 21 Or in días those 21 se days, perderá el buen hábito. you will lose that good habit. Por eso es tan importante entender. That's why it's so important to Dios understand. nos llama God calls a us vivir en un hábito to live in a habit de oración of prayer y de adoración and worship para Él. for Him. ¿Quieres decir algo? Yeah, I was just thinking Estaba pensando, today, hoy we're so used to always being motivated by listening to a worship song. estamos tan acostumbrados a ser motivados por una canción de To adoración watch a worship team lead us o, into His presence. o que nos guíen un grupo de alabanza a su But I presencia. think God is really cornering us Pero creo que Dios nos está poniendo hacia una esquina because we are the instruments. porque somos nosotros los We instrumentos. sing a lot about those songs, Cantamos Lord, las canciones, Señor, make me a house of prayer. hazme una casa de oración. But do we know what we're saying? Pero sabemos lo que estamos Because cantando we are that instrument. porque somos ese instrumento. All that is good to be in the worship Es and bueno estar en esa instruments oración y and instrumentos taking us into His presence. y llevarnos a su But when you're presencia. at home, Pero cuando estás en tu all casa, by yourself,
solo or you're with people, o estás con personas, without all those instruments, sin esos instrumentos, do you have a song inside of you? tienes una canción dentro de ti, You know, because we are instruments. porque somos instrumentos They're inside, they're built inside of us. que están adentro de And we have a nosotros voice. y tenemos una And voz. so when we sing to Him, Y cuando le cantamos a I Él, know where my source yo is. sé dónde está mi fuente. My source doesn't come from coming every Sunday Mi to fuente no listen viene de worship. venir a cantar cada domingo. And I think that's all good. We Y need todo eso that. es bueno, lo necesitamos. But what I'm trying to say Pero is, lo que estoy tratando de if we decir don't es, have that, si no tenemos eso, are you that instrument? eres tú ese instrumento. And that's so powerful. Y es tan poderoso, Because that really struck me. porque eso realmente You me know, tocó. and that realized that I don't need somebody to lead me. I am now Que no leading worship. necesito alguien que me lleve hacia la presencia. Yo estoy dirigiendo la I'm the alabanza. worship leader. Yo soy el In líder de my own alabanza. time, in my En own mi tiempo, en mi presencia, And with Him. con Él. ¿Ya? Así es una relación que tiene que ser genuina. It's a relationship that needs to be genuine. Y una de las cosas que creo que el Señor está tratando con muchos de nosotros And I think that one of the things the Lord is dealing with many of us es quitar la levadura. is to take away the leaven. Yeah. Porque la levadura muchas veces Because the leaven many times está presente en nuestras is vidas. present in our lives. Puede haber levadura en ciertas There áreas, could be leaven in certain areas. no en todas las áreas, Not in all pero en areas, ciertas áreas. but in certain areas. Pero el Señor nos dice, But the Lord says to un us, poco de levadura a little bit of leaven aleuda toda la masa. takes away all the dough. De modo que tenemos que clamar al So Señor we need to cry out to the Lord. para que en estos días que estamos en esta situación que hemos estado pasando, So in these days that we're going through what we're going through, ¿cuál es el propósito de Dios? what is the purpose of God? Y yo creo que los profetas de Dios han estado hablando And I believe the prophets of God have been speaking, y han estado diciendo lo que en el corazón de Dios está. and they've been saying what's in the heart of God. Pero nosotros tenemos que preparar nuestros corazones But we también. need to prepare our hearts as well. Así como el rey Salomón Just as King Solomon tenía la sabiduría de Dios en su corazón, had the wisdom of God in his heart, pero él no obedeció. but he didn't obey. Siendo sabio, Being wise, no obedeció. he didn't obey. Y esa falta de obediencia, And that lack of obedience, poco a poco, little by little, lo llevó took him a inclinarse to bow down a otros dioses. to other gods. Por eso es que Dios nos dice, That's why God says to us, no te allegues do not get close to a or otra get near mujer de otras naciones a women from other nations que adoran a otros that dioses. worship other gods. Escúchame, Listen, no es que Dios es un Dios que es inseguro. it's not that God is a God who is insecure. No, no es un Dios inseguro. He's Él not an insecure sabe God. He knows lo que sucede en el corazón del hombre. what happens in the heart of man. Cuando poco a poco When little by el little, corazón del hombre the heart of man empieza a enfriarse begins to get cold, y empieza a buscar begins to seek lo que Dios nos dice, what God says to que us nos lleva a una that will destrucción. take us to destruction. Es triste It's sad que después que Dios le dio la sabiduría a Salomón that after God gave Solomon the wisdom para gobernar, to reign, las mujeres, the women, las esposas, the wives, las the concubinas, concubines, poco a poco little by little, torcieron el corazón del rey. they twisted the king's heart. Y dice la And palabra the word que says él terminó that he ended adorando worshiping a otros dioses. other gods. ¿Por qué? Why? Porque no obedeció. Because he didn't obey. Y nosotros tenemos que entender And we need to que understand Dios no nos dice las that cosas God does not say things to para us to controlarnos. control us. Nos dice las He cosas tells us para to protegernos protect us y para and decirnos, to say to no us, hagas eso, don't do that porque eso trae destrucción. because that brings destruction. Y muchas veces nosotros no hemos entendido. And many times we've not understood. Muchas veces el enemigo pone cosas en el corazón Oftentimes the enemy puts things in the heart que no es el corazón de Dios. that is not the heart of God. Por eso es tan importante entender. That's why it's so important to El understand. Señor murió The Lord died y resucitó and resurrected para darnos vida, to give us life, para darnos vida en to abundancia give us life in abundance. y para que todo aquello And for all that que el enemigo usó that the enemy used para tenernos en religión, to have us in religion, para tenernos en mentira, to have us in a lie, para tenernos en esclavitud, to have us in slavery, el Señor tiene el poder para the Lord has liberarnos. the power to deliver us. ¿Cuántos creemos eso? How many of us believe that?
Tenemos que creer eso. We need to believe that. Si la sangre de Abel hablaba y clamaba, If the blood of Abel cried out and ¿cuán- cried, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor how much Jesús more the blood of our Lord Jesus tiene voz para hablar? has a voice to speak? ¿Cuántos queremos que esa sangre hable How many believe that that blood speaks a nuestro favor? in our favor? Por eso la palabra dice, That's why the word says Él instituyó, that he el Señor instituted, the instituyó Lord himself instituted las Pascuas the Passovers para que nunca nos so olvidáramos that we would never forget de que en la sangre that in the blood hay protección there is protection y hay liberación. and there's deliverance. Amén. Amen? Bien, vamos a la palabra, vamos al libro de Marcos. Let's go to the book of Mark. Si tú quieres decir algo, mi amor. That's why today we're celebrating, which is they call it Good Friday, Por eso que estamos celebrando hoy el Viernes Santo. and to be real, it's really, if we look at it, it's nothing good because Jesus, the what was done to him, Y no es nada bueno porque lo que se le hizo a él, but it's good news pero son buenas noticias. because we know the outcome. Y él nos ama a todos. And I believe in this time that he's he's directing us Y creo que en este tiempo que nos está dirigiendo and correcting us. y corrigiéndonos It's to show how he loves us. es para demostrarnos cuánto Amen. nos ama. Because the Father gave his Son, Porque el Padre dio a su Hijo, his only begotten Son, su Hijo unigénito, so that you and me para que tú y and yo all this world y todo este will mundo not perish, no but perezca, have everlasting life. sino que tengan vida eterna. And that's the whole thing. Y eso es todo. Knowing that where we're going to go, Saber a dónde vamos, trusting that confiando en eso, that faith, knowing esa fe sabiendo that we will be with him. que estaremos con Él. So I think that is just powerful, Y creo que eso es algo poderoso, what we're celebrating today. lo que estamos celebrando hoy. Bien, bueno, ustedes pueden leer en el capítulo que les acabo de decir. Bueno, había dicho Marcos 8, pero también It's at Mark 8, but en la also palabra en Mateo 16 the word in Matthew 16 habla lo mismo. speaks the same En thing. Lucas 9:18, In Luke 9:18, 21, 21, habla lo mismo. it talks about the same thing. Y el Señor nos dice And the que Lord says to us nos cuidemos de la levadura. to be careful with the leaven. Y muchas veces nosotros, ¿cuántos no hemos tenido experiencias desafortunadamente And how many of us have had experiences, unfortunately, con personas que dicen que nos aman, with people that say they love us, pero después descubrimos que no había amor? but then we discover that there was no love? O sea, había una There palabra, was a word, pero no había esencia. but there was no essence. ¿Cuántos nos ha pasado eso? How many of you have gone through that? Por eso el Señor nos That's dice why the Lord says to us que nosotros no amemos de palabra, to not love out of just words, sino de corazón. but from your heart. Entonces, porque no es solamente decir con palabras yo te amo, Because it's not just to say with words, I love you, sino que con el corazón but with the heart, tenemos que amar. we need to love. Y eso es algo que como cuerpo del And Señor that's something that as the body of the Lord, tenemos que aprender a amarnos. we need to learn to love each other. Tenemos que aprender We need to learn a amarnos en verdad. to love us, truly love us, really. Porque dice la palabra, en esto conocerá el mundo Because the word says that in this the world shall know que son mis discípulos, that they are my disciples, en que nos améis that you love los unos a los one otros. another. Y el amor, And the love, aunque sea fingido, even if it's fake, el amor tiene que ser probado que es genuino. love has to be proven that it's genuine. Por eso el Señor nos dice, That's what the Lord says to us. si me amáis, If you love me, guarda mis keep mandamientos. my commandments. O sea, no es solamente decir que amo a So it's Jesús, not just to say I love Jesus, es obedecer al Señor. it's to obey the Lord. Y cuando lo obedecemos, And when we obey Him, lo estamos amando. then we're loving Him. Y cuando amamos a los hermanos, And when we love our brothers and sisters, o amamos a los or we vecinos, love our neighbors, estamos realmente haciendo la palabra. we are truly doing the word.
Porque no era solamente decir las cosas como los fariseos lo hacían. Because it wasn't just to say things like the Pharisees did. Ellos trataban de hacer todas las cosas de acuerdo a la ley, They were trying to do things according to the law. pero se olvidaba lo más importante, But they were forgetting the most important thing, el amor. love. Y el amor And love, tenemos que aprender a amar. we need to learn to love. Yo creo que estamos en estos I días believe that we're in these days en los cuales Dios nos está poniendo como un reset. where God is doing sort of like a reset. ¿Y qué es un reset? And what's a reset? Yo no sé si a usted le habrá pasado, I don't know if this has happened to pero a you, veces los teléfonos but sometimes the cell phones o a veces ¿cómo se llama? En la casa tenemos el router, ¿cómo se llama? oh, the routers, Pero como hay otro nombre de eso, ¿no? El modem. modem. A veces el modem no está funcionando. Sometimes your modem isn't working correctly. Y uno llama a la compañía en la cual usted está pagando cada mes. And you call the company that you're paying your monthly Y fees usted to, está diciendo que hay algo que no está funcionando. and you're telling them that there's something that's not working. Y lo primero que te dicen And the es first thing that they tell you que is tienes que hacer un reset. that you need to reset. Tienes que resetear tu aparato. You need to reset your device. Y dicen que lo tienes que desconectar. And it says that you need to unplug it. Hola. Hello. El Señor nos ha estado The prácticamente Lord has practically desconectando been disconnecting de us tantas from actividades, so many de activities, muchas and cosas so many que things antes hacemos that we sometimes did y que lo hacemos and that we y did. de repente And suddenly, ya no están esas cosas ahí. those things are no longer there. Hola, Hello. el Señor lo que está tratando de hacer en este What momento the Lord is trying to do in es this llamar moment nuestra atención is to catch our attention para que te so desconectes that you would disconnect y el Señor pueda empezar a trabajar en tu and the corazón Lord to be able to work in your heart. para que cuando ya seas conectado So that nuevamente when you get connected once again, puedas funcionar. you could function. Hola. Hello. ¿Cuántas veces nuestros teléfonos no están funcionando bien? How many times our cell phones, they don't work Y a properly veces lo tenemos que apagar and we need to shut them off para volver a resetear todas las funciones del teléfono. and reset all the functions of the phone. Y hay veces que nosotros como cuerpo de And Cristo there are times that we as a body of Christ, no hemos estado funcionando correctamente. we haven't been functioning correctly. Yeah. Hola. A veces hemos dicho cosas, Sometimes we've said things, pero han sido palabras. but they've just been words. Y el Señor no solamente quiere que hablemos palabras, And the Lord does not only want us to just speak words, sino que nuestras palabras but that our words estén cargadas would be charged de la sustancia de with the Él. substance of Him. No solamente decir, Not just to say, es tener una evidencia de lo que estamos diciendo. but it's to have an evidence of what we're saying. Y el Señor nos ama. And the Lord loves us. Y porque Él nos ama, And because He loves us, Él quiere que nosotros He wants for us nos desconectemos por estos días to disconnect these y le days digamos al Señor, and to say, Lord, Señor, Lord, quiero que limpies I want you to cleanse toda levadura all the leaven de mi corazón. from my heart. Señor, Lord, yo quiero amarte I want to love you con sinceridad. with sincerity. No sé, yo quisiera que añadieras algo o Well, añadieran the algo. word says, La palabra dice, love the Lord amarás al Señor with all your heart, con todo tu your corazón, mind, con toda tu mente and your soul, y tu alma. right? And so, and then it says, Y después dice, love your neighbor amarás a tu prójimo as yourself. como a ti mismo. And one of the things that's really hard many Y times una de las is cosas que es difícil muchas veces, we say we love God, decimos que amamos a Dios, I love my neighbor, amo a mi prójimo, but I don't love myself. pero no me amo a mí mismo. But it says I have to love myself. Pero dice que tengo que amarme a mí mismo. Why? Because He lives in me, Él me creó just as the way I am. tal y como soy. And so the moment I operate in self-rejection Así que el momento que opero en rechazo propio and self-hatred, y odio propio, I can't say that I love God no puedo decir que amo a Dios or love my neighbor. o que amo a mi prójimo. There's something disconnected there. Hay algo que no está So conectado. I think what He's trying is disconnecting Lo que us cree que es desconectarnos from the patterns de los patrones and the cycles y los ciclos that we've been doing. que hemos estado haciendo. And He's disconnecting us Y nos está desconectando so we can connect to the right source. para que podamos conectarnos a la fuente And correcta. loving yourself is so important. Y es importante que te ames a ti Because mismo, that way I'm able to love the Lord porque así puedo amar al Señor and love my neighbor. y
y amar a mi prójimo. So that's so key. Y eso es bien Without importante. that, Sin eso, we're just we're not functioning. no estamos funcionando. You know, we're lacking. Estamos en déficit. Y por eso es tan importante conectarnos That's why it's so important to connect con la realidad. with the reality. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que experimentar la realidad de Dios. And that's something that we all need to experience God's reality. Yo no puedo vivir I cannot live de la experiencia de otra persona. off of somebody else's experience. La experiencia de otra persona puede ser un testimonio para mí, Someone else's experience could be a testimony for me. pero la experiencia de esa persona, el testimonio de esa But persona that person's experience and testimony es una invitación is an invitation para que yo también pueda vivir lo so mismo. that I can also live the same thing. Por eso el Señor dice That's why the Lord says que Él no hace excepción de that personas. He's no respecter of persons. Por eso es importante That's why it's important preguntarnos, to ask ourselves, ¿estoy viviendo am I living en la realidad in the reality o estoy viviendo or am I living en la religión? in religion? Y la religión, And religion, de acuerdo al Señor Jesús, according to the Lord Jesus, muchas veces puede ser la única religión que Él dice que aprobaba, many times he said that the only religion that He approved la religión pura y sin mancha, was the one that was without spot or blemish, era wrinkles. visitar a las viudas was to visit the widows y visitar a los and huérfanos visit the orphans y ayudarles en su necesidad. and to help them in their need. Es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. And you know, this is an opportunity Y for esto es una us oportunidad para nosotros, because so many people have so many needs right now. porque mucha gente tiene muchas necesidades en este And, momento. you know, I've been talking with my neighbors, Yo he estado hablando con mis vecinos keeping my distance, of course. y manteniendo mi distancia claramente. But it's amazing how when you begin to speak to them, Pero es impresionante cuando empiezas a hablar con ellos, they just start to pour out their hearts. que ellos empiezan a abrir sus corazones. And right now, Y en este momento we're living in a time estamos viviendo en un tiempo where people are so sensitive, donde las personas están they're sensibles, so desperate, desesperadas, that it's a perfect time. que es un tiempo It's a perfecto, perfect opportunity. es una perfecta And oportunidad it's that open door y es una puerta abierta for us to share the gospel, para nosotros compartir el to Evangelio, share the good Yeah. news. para compartir las buenas noticias. I was looking today on Facebook, Estaba mirando el día de hoy en Facebook and the statistics of people seeking God, y las estadísticas de las personas buscando de Dios, you know, praying to God for the first time, orando a Dios por la primera vez, or just seeking God, or you know, anything. buscando a Dios o cualquier cosa. The numbers are so high right now Los números, las estadísticas son muy altas because people are afraid porque las personas tienen temor and they're scared. y están temerosas. But you know what? Pero ¿saben algo? We have the answer. Nosotros tenemos la respuesta. Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. So God has really been challenging me De modo que el Señor me ha estado retando because I'm somebody that's like not a secret agent or secret, you know, Christian. Bueno, yo no soy como esos agentes secretos o esos cristianos secretos. But God has really been challenging me to speak, to Pero use my Dios mouth, me ha estado retando para abrir mi boca y hablar. because God has given us a mouth, Porque Dios nos ha dado una boca. and this is a time to really open that mouth Y es el tiempo en que abramos nuestra for boca the right thing. para las cosas rectas y correctas. And I really believe that this is a really good time Yo creo que este es un buen tiempo. in the midst of all this chaos, En el medio de todo este and in caos, the midst of everything that's going en on. el medio de todo lo que está sucediendo, God will turn everything for good. Dios va a cambiar todas las cosas para bien. Just as the word says in Romans 8:28, Así como dice Romanos 8:28, that all things work for good. todas las cosas ayudan a bien. We don't see it right now, Tal vez no lo vemos en este momento, but God is working, pero Dios está trabajando and God is faithful. y Dios es fiel. So don't lose hope, De modo que no pierdas la esperanza and just use this time as an y opportunity. usa este tiempo como una Don't oportunidad. look at it as a crisis, No lo mires como una crisis, but look at it as an opportunity míralo como una oportunidad for God to use you para que Dios te pueda usar and to show God's love. y para que Él pueda mostrar tu amor. As Pastora Gabriela was saying, Como la pastora Gabriela estaba diciendo, to show it to your neighbors. para que tú puedas mostrarlo a tus vecinos. And I think that's really important. We're living in an awesome time right now. Y eso es bien importante. Yeah, and I think also we're this is the calendar year of the mouth. Este es el año en el calendario de la boca.
you know, the Jewish calendar. el calendario hebreo. And it says either wisdom comes out of your mouth, Y dice, o sabiduría sale de tu boca, and if there's no wisdom coming out, y si no hay sabiduría que salga, we need to zip it. tenemos que cerrarla. So we're going through a transition. Estamos pasando por una sense there's transición. a transitioning that's happening. Hay una transición que está And let's not sucediendo. get lost in that Y transition. no nos perdamos en esa transición. And one of the things that we can get lost Y una de las cosas en las cuales nos podemos perder is murmuring, es en murmuración, complaining, quejándonos, being judgmental, juzgando, point finding and seeing other people's faults. señalando y viendo los errores de otros. And, you know, and God wants us to enter in a place of rest. Y Dios quiere que entremos en un lugar de descanso. But if we're murmuring and complaining Pero si estamos murmurando y and quejándonos watching the news, y mirando las because noticias, that's not good news. porque eso no son buenas noticias. We're constantly, me and my husband, Mi esposo y yo estamos you know, constantemente, there's projecting this and están projecting proyectando esto y that. proyectando lo And otro. we're just with our mouth, Y con nuestra boca we're declaring and decreeing estamos declarando y the reversal decretando of that, lo opuesto de what eso, they're de declaring. lo que están declarando. Because the government Porque el and the gobierno y doctors, los doctores they have authority and they're tienen in the position. autoridad en su posición And so they're declaring y this. están declarando esto. You and we Nosotros, the people, nosotros el pueblo, we have authority on earth. tenemos autoridad en la God has tierra. given us dominion and power. Dios nos ha dado dominio y And poder it's right here. y está aquí And it's right in our mouth. y está en nuestra boca. You declare a thing Declaras una cosa and it shall be y established. será establecida. So it's time to establish those Así things. que es tiempo de establecer esas Let's not cosas. establish what the government's No saying. establezcamos lo que el Let's gobierno not start dice sharing. We're sharing on y Facebook estamos compartiendo en Facebook all these things. todas estas Let's cosas. start sharing. Empecemos what a the Lord is compartir lo que el Señor está diciendo. You know, every morning when I wake Cada up, mañana cuando me despierto, I have my journal. tengo mi libro. And I say, Lord, Y what digo, are you Señor, saying today? ¿Qué estás diciendo hoy? We need to ask him, what are you saying Tenemos que today? preguntarle, ¿qué estás diciendo What do you hoy? want me to do today? ¿Qué quieres que yo haga hoy? You know, and one of the things he wants us to do Y una de las cosas que quiere que hagamos is to abide in him. es habitar en Él. Abide. Habitar. Abiding and don't cling on to other foreign things Y no nos aferremos a cosas extrañas, like fear, como el temor, the unknown, lo desconocido. what's going to happen, ¿Qué va a pasar? what's going to happen with this ¿Qué and va a pasar that. con esto y con lo otro? Abiding in him. Habitando en Él. Let's get to know him Conozcámoslo a Él, for who he is. por quien Él es. He says in his Él word, dice en su palabra, he'll never leave Él us nunca nos dejará and never forsake y us. nunca nos desamparará. And fear Y el temor comes and takes that away. El temor viene y quita eso. So let's not allow the fear to come in to Así take a que no grip of our dejemos que el hearts. temor venga y nos agarre en nuestros corazones. Amén. Pues es tan importante entender que It's so important to understand that Dios dio a su Hijo God gave His Son para que nosotros viviéramos so that we would live sin la opresión without the oppression del enemigo de nuestras of almas. the enemy of our souls. La autoridad The authority es algo que no solamente se cree, is not something that is just believed, sino es algo que también se ejercita. but it's something that is exercised. Y nosotros como creyentes And we as believers, tenemos que ejercitar esta autoridad. we need to exercise this authority. El día de ayer Yesterday, estaba hablando con una hermana que conocemos hace muchos I was años. speaking with a sister that we know for many years, Ellas viajaron a un país, and they traveled to a country, 3 hermanas, 3 sisters. y la más joven tiene 70 años. The youngest one is 70. Bueno, no digo la edad de las otras, I pero won't say the ages of the other la más ones, joven es 70 años. but the youngest is 70. Y desafortunadamente les agarró el virus, And unfortunately, they caught the virus, el virus corona. the coronavirus. Y la diferencia And the difference, cuando entendemos la palabra y la declaramos, you don't like those tests. generalmente a mí no me gustan las pruebas, Generally, I don't like tests. pero But el Señor las envía the Lord sends them no para terminar nuestras vidas, not to end our lives, sino para fortalecer nuestras but vidas to strengthen our y lives para fortalecer nuestra fe. and to strengthen our faith. De modo que las 3 pasaron por el periodo de estar con esta situación, esta So enfermedad. all 3 went through the sickness of that time. Pero una de ellas tomó más autoridad But one of them took more authority, y en pocos días
ya se habían ido todos los And in a síntomas. few days, all the symptoms had gone away. De modo que lo que quiero decirte es, So what I want to tell you no is, tengas do temor. not be afraid. ¿Por qué? Porque el temor Why? abre la Because puerta. the fear opens the door. El temor abre la puerta. The fear opens the door. Por eso el Señor dijo al pueblo de Israel, That's what the Lord said to the people of Israel. pongan sangre de cordero Put the blood of the lamb en los dinteles de las on the puertas. doorposts. Y cuando pase el And ángel when the angel comes by, destructor, the destructing angel, no entrará he will not enter in porque va a ver la sangre. because he will see the blood. ¿Cuánto más How much more nosotros como hijos de Dios, we as sons and daughters of como God, as creyentes believers, en el poder de la in the resurrección, power of resurrection, por la sangre de nuestro Señor by the Jesucristo, blood of our Lord Jesus, tenemos la autoridad we have the y authority de decir and to say que la sangre del Señor that the blood of Jesucristo the Lord Jesus cubre nuestras vidas, covers our cubre lives, nuestras familias, covers our families, cubre nuestras covers casas, our homes, y que el Señor, and that the Lord, a través de su palabra, through His word, cuando usted y yo la when hablamos, you and I speak it, Él nos guardará. He will keep us. Amén. Amen? Yo quiero terminar, vamos a tener la comunión, si quiere ir a juntar, a traer, We're going to have perdón, our communion now, so if you would like to go and get los your, elementos, traiga jugo, bring your juice, pan, and bring your bread or your crackers, porque vamos a tener la because comunión. we're going to have communion together. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis capítulo The 49, word of the Lord says to us in the book of Genesis in chapter 49, mientras lo buscas, as you look for te it, tengo buenas I've noticias. got good news for you. En Florida In Florida, se había suspendido toda actividad de las iglesias all church activities had been put on hold por la situación que está pasando con el coronavirus. because of what's happening with the coronavirus. Y los gobiernos And the governments habían dicho que la iglesia no era esencial. had said that church was not an essential service. Y es triste And it is sad porque las licorerías because the liquor stores donde venden vino where they sell the wine, declaran que son esenciales, they declare them as essential, cuando en realidad when really eso no es esencial. that is not essential. La iglesia The church es esencial. is essential. Amén. Amen? De modo que ya el gobernador de Florida So the governor of Florida acaba de levantar esa ley has just lifted that law y acaba de decir nuevamente a la and iglesia, has said once again to the church, ustedes son esenciales. you are essential. Amén. Amen? Y vamos a creer And we will believe que el gobernador de aquí de that Ontario the governor here of Ontario va a decir lo mismo. will say the same La thing. iglesia The church es esencial. is essential. Y yo creo que es lo primero que tendría que tener todo gobierno. And I believe it's the first thing that every government should have. Consejeros Counselors con el Espíritu de with the Dios Spirit of God trayendo dirección bringing direction a los gobernantes. to the governors. Amén. Amen? Bien, vamos a leer Génesis capítulo 49, Let's read Genesis 49 versículos 10 y 11. and verses 10 and 11. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes. Esta palabra es algo poderoso. This word is something powerful. Dice la palabra que el Señor le prometió a la tribu de Judá The Lord promised the tribe of Judah que el cetro de poder, el cetro de justicia, the scepter of power, the scepter of righteousness, en la capacidad de legislar autoridad, the capacity to legislate authority, no se iba a quitar de sus pies. was not going to be taken from their feet. Escúchame, ¿qué dice la Listen, what does the Biblia? Bible say? La palabra del Señor dice en The word Colosenses says in Colossians que Dios le dio a la that iglesia God gave to the church la autoridad, the authority la autoridad para poner nuestros to pies put our feet debajo del enemigo de nuestras almas. underneath the enemy of our souls. Porque dice la palabra que el Because the word enemigo says that the enemy, lo puso bajo nuestros he pies. put him under our feet. Hola, Hello, no los digo yo, I'm not saying lo it. dice el The Señor Lord says it a través de su through palabra. his word. En Colosenses, In el Colossians, Señor nos the dice Lord says to us que Jesús es la cabeza that Jesus is the head y nosotros somos el and cuerpo. we are the body. Y los pies, And the feet nuestros pies, our feet son aquellos que are those legislan. that legislate. Hola. Hello. ¿Y qué es legislar? And what is it to legislate? Tomar autoridad. To take authority. El Señor dice The Lord que says todo lo que pisara en la planta de tus that pies, everything that your feet shall trample el on, Señor te lo iba a the dar. Lord would give to you. Lo dice desde He Génesis says it from Genesis. y el Señor lo empieza a confirmar and en the su Lord begins to palabra. confirm in His word.
¿Por qué? Why? Porque Él es nuestra paz. Because he is our peace. Silo o Shiloh Shiloh Él es tu paz. he is your peace. Él es tu tranquilidad. He is your tranquility. Él es tu confort. He is your comfort. Hola. Hello. Amen. Mucha gente Many people ha estado sin paz. have been without peace. A veces no es que me ría, no me estoy burlando, It's not that I'm mocking, pero muchas veces veo a la but many gente times I look at people que corre para no estar cerca de ti, that they run so that they're not close to you. porque la prensa está hablando cada cosa, cada Because the minuto, press is speaking every minute, a cada constantly. minuto Every constantemente. minute, constantly ¿Cuántos they're speaking. muertos? How many ¿Cuántos deaths? enfermos? How many sick? Y lógico, And of course, eso afecta that affects al espíritu the spirit de las personas. of the people. Pero si nosotros creemos en la palabra del But if we Señor, believe in the word of the Lord, dice la the palabra word says que ninguna that plaga no plague tocará tu shall morada, touch your dwelling. pero lo tienes que But you hablar. need to speak it. Escúchame, Listen, iglesia, church. si la gente no hubiera obedecido If people had not obeyed y aplicar la sangre del cordero en sus to apply puertas, the blood of the lamb in the doorpost, el ángel, the angel, cuando no veía when he sangre, did not see blood, he entraba would enter y in tomaba and he would take al primogénito the firstborn de esas of familias. those families. ¿Por qué? Why? Porque cuando no había Because sangre, when there was no blood, no había there protección. was no Y protection. nosotros tenemos que And we entender need to understand que el Señor that the murió. Lord died. Él derramó su He shed sangre, his blood, no solamente not only para perdonar tus to pecados forgive your sins y mis and pecados, my sins, sino para darnos but to vida give us life y para darnos and autoridad. to give us authority. Por eso es importante That's why it's important declarar. to declare. Tal vez en este momento Maybe in this yo no moment, tengo sangre en mis I manos, don't have blood in my hands, pero cuando yo creo la but when I palabra, believe the word, cuando yo creo lo when que I Él hizo believe what he did, y lo aplico, and I apply cuando it, yo agarro aceite when I grab oil, y unjo las and puertas I de mi anoint the casa doors of my house, y digo la and I palabra, say the word, ninguna arma no weapon forjada formed contra nosotros against us va a prosperar. shall prosper. Y yo condeno And I condemn toda lengua every tongue que se levante en that juicio, rises in judgment, porque esa for that es is mi herencia. my heritage. Cuando yo lo hablo, When I speak yo it, estoy aplicando applying la sangre del the cordero. blood of the Lamb. Por eso es importante That's why it's entender. important to understand. El Señor nos The dice, Lord says to us, yo he I puesto have put en tus pies in your feet autoridad. authority. ¿Cuánto decimos eso? How many of us say that? Señor, gracias, Lord, thank you porque tú eres bueno. because you are good. De modo que dice la palabra So the word says que el Shiloh that the Shiloh ya vino. has already come. Jesús Jesus es nuestro Shiloh. is our Shiloh. Jesús Jesus es nuestro Silo. is our Shiloh. Es nuestra paz. He's our peace. Es nuestro confort. He's our comfort. Es el que nos He tranquiliza. is the one that calms us. Como dice la As palabra, the word says, en paz me that I acostaré shall sleep in peace, y así mismo dormiré, and I shall sleep as such. porque solamente tú, For Jehová, only you, O Lord, me haces dormir tranquilo. you make me sleep calm. Hola, Hello. gracias Señor. Versículo 11. Verse 11. ¿Cómo puedo decir yo que Jesús es Silo? How can I say that Jesus is Shiloh? Porque el versículo 11 lo declara completamente. Because verse 11 declares it completely. Lo aclara. It clears it for us. Dice, versículo 11. Verse 11. Atando a la vid a su pollino y la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Binding his donkey to the vine and his donkey's colt to the choice vine, he washed his garments in wine and his clothes in the blood of grapes. Wow, ¿de qué está hablando la What is the palabra? word speaking De of? Jesús. Of Jesus. ¿Quién entró en Jerusalén? Who entered into Jerusalem Triunfante, triumphant, montado seated en un pollino. on a donkey. Y dice la palabra And the word says que este pollino This donkey, nadie lo había montado. nobody had
sat on it before, rid it before. Escúchame. Listen, Usted sabe que cuando un caballo do you know that when a horse o un animal, or an animal un burro, or a donkey, un burrito, a little donkey, nunca ha sido if montado, no one has ever been on it, generalmente generally van a tener oposición. they will have opposition. ¿Por qué? Why? Porque el caballo Because the o el horse burrito or the donkey necesitan ser quebrados, needs to be broken, necesitan needs to ser be domados. tamed. Hola. Hello. Yeah. Y nosotros en And este we, in tiempo, this time, Dios está God is tratando dealing de to domar tame muchos many corazones. hearts. Porque hay muchos Because corazones there's many hearts que no se han rendido, that have not que surrendered, siguen en that rebeldía. are still in rebellion. Hola, Hello. yo no me someto. I don't submit. ¿Y saben lo que hace el jinete? And you know what the rider Cuando, does? cuando está tratando de domar al When caballo, he's trying to tame the donkey, the horse, el dolor, the pain, las espuelas. the pain that they cause. ¿No sabes lo que es espuelas? No. El jinete tiene algo aquí que se pone en las The botas. rider has something on his boots to keep something sharp. Y le empieza a penetrar el dolor en las costillas del caballo. And the pain begins to penetrate into the ribs of the horse. Y le ponen un bozal en la boca. And they put something on his mouth. ¿Cómo se dice? A muscle in his mouth. Y trae una vara o un fuete en su And they mano. grab something like a rod or something in their hand. Modo que tres So cosas. three things. El caballo cada vez que se mueve Every para time querer the botar horse moves to be al able to take the jinete, rider out, empieza a experimentar he begins to experience dolor en la boca. pain in the mouth, Hola. Hello. Dolor en la boca. Pain in the mouth. Dolor en las pain in costillas. the ribs, Y dolor ¿cómo se diría acá? En las partes de atrás del caballo. and pain on the thighs there, on the side of the horse, the back. Y el caballo empieza a And the entender, horse begins to cada understand, vez que me every muevo, time that I move, sufro dolor. I suffer pain. Hola. Hello. Pero cuando ya no me muevo But tanto, when I don't move as much, el the dolor pain empieza a disminuir. begins to diminish. Muchas veces el dolor, Many times the pain, Dios lo permite God allows it para domarnos. to tame us. Señor, ayúdanos. Lord, help us. De modo que este burrito, So this donkey, nadie lo había montado. nobody had ridden on it before. Y el Señor le pone el manto And the Lord, they put the mantle sobre el burrito. on the donkey. Y el Señor se sube sobre el And the burrito. Lord gets on the donkey. Y la Biblia no And registra the Bible does not register ninguna batalla any battle entre el jinete between the rider y el burrito. and the donkey. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque aunque era burrito, Because even though he was a donkey, el burrito the entendió donkey understood quién era who was el que le iba a montar. the one that was going to ride him. Aunque tú no lo creas, Whether you believe it or not, la creación creation puede ver al Creador. can see the Creator. Y él se montó And he got on en ese burrito that donkey y entró and entered a las calles de Jerusalén. into the streets of Jerusalem. Y la gente ponía palmas, And people were putting palms, ponían sus they mantos, put their mantles. y el burrito The entendía, donkey understood, esto no es para mí, this is not for me. esto es This is para el que viene arriba de for the mí. one who is on top of me. Hola, Hello. el burrito hubiera sido muy The burro donkey would have been very, very dumb Yeah. si hubiera creído que las mantos eran para if he él, believed that the mantles were for him, eran para el que venía arriba de él. but they were for the one who was on top of him. Y yo creo que en estos días Dios And I believe that in these days, God está desconectando a muchos de is nosotros disconnecting many of us para lidiar to deal with con la rebelión en nuestro the corazón, rebellion in our hearts para que podamos so that we can humillarnos. humble ourselves. Amén. Amen. El Señor no está en tu contra, The Lord is not against you. el Señor está por ti, The Lord is for you. el Señor está para ti. The Lord is for you. Amén. Amen. Ya tenemos los elementos, So we have our elements. tenemos acá el pan Here we have the bread. y el Señor en su palabra nos dice, And the Lord says to us in His Word, cuando Él estuvo la última vez reunido con sus when He discípulos, was gathered with His disciples the last time,
¿Cuántos creemos que el Señor es bueno? How many of us believe that the Lord is good? Amen. ¿Estamos listos? Are we ready? Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Thank you, Lord, because you are good. I think it's a time to really right now to ask ourselves Creo que es un tiempo de preguntarnos a nosotros mismos. is there bitterness? ¿Hay amargura? Is there unforgiveness? ¿Hay falta de perdón? Is there areas in our life that I need to surrender to? ¿Hay the Lord? áreas en mi vida que tengo que rendir a Él? You know, He paid everything on the cross. Él pagó todo en la cruz. He says it is finished. Él dijo, consumado está. And so now we're going to partake. Así que vamos a participar You know, we're going to partake from de what He did. lo que Él hizo. And it is finished. Y consumado está. And so if there are patterns in your life, Si hay patrones is en tu there vida, addictions in your si hay life, adicciones en tu you vida, know, is there pride? si hay orgullo en It tu can be so vida, many things. puede ser tantas cosas. The list can go on and on. La lista puede seguir y seguir. But I think this is a time Pero creo que esto es un tiempo of surrendering to Him de rendirnos a Él and just say, Lord, y decir, Señor, I surrender. me rindo, I surrender. me rindo. And I want to be connected. Y quiero I want conectarme, to abide quiero habitar in you. en ti. And you're the Y source tú eres la fuente of my life. de mi vida. Yes. Ya. Vamos a Lucas 22. Let's go to Luke 22. Lucas 22. Luke chapter 22. Está toda la preparación de We have la here the cena. preparation of the supper. Versículo 16. Verse 16. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. For I say to you, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que, Then he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. versículo 18, Verse 18. porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. For I say to you, I will not drink from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Versículo 19, Verse 19. y tomó el pan, And he took the bread. si tomamos todos el pan We en can all nuestras take the bread casas, in our homes. y tomó el pan y He dio took the bread and gracias. he gave thanks. ¿De qué tienes que dar gracias el día de hoy? What do you need to be thankful for today or give thanks for today? ¿Sabes algo? Do you know something? La gratitud Gratitude siempre abre la puerta. always opens the door. La ingratitud The lack of gratitude siempre la cierra. always closes it. Y hay tantas cosas por las que tenemos que estar agradecidos. And there's so many things that we need to be thankful for. Muchas veces no damos gracias por la salud. Oftentimes you don't give thanks for our health. Gracias que podemos caminar. Thank you that we can walk. Gracias que podemos comer. Thank you that we can eat. Gracias que podemos Thank respirar. you that we can breathe. Hay tantas cosas que a There's so veces many nos damos things that gracias. we don't give thanks for. Lo tomamos como si fuera una obligación de Dios darnos salud. We take it for granted like it's an obligation for God to give us health. Pero hay tantas cosas para ser But agradecidos. there's so many things to be thankful for. Y yo le doy gracias a Dios por la vida del Señor. And I thank the Lord for the life of the Lord. Gracias porque Él fue el cordero que quitó mi pecado. Thank you because he was the lamb who took my sin away. El cordero que murió en mi The lugar. lamb who died in my place. Y el cordero de Dios And the lamb of God que resucitó who resurrected para darme vida. to give me life. Le doy gracias a Dios por I thank mi the Lord for my familia, family, por mi esposa, for my wife, por mis hijos, for my kids, por mis futuras for generaciones. my future generations. Le doy gracias a I Dios thank God por su for fidelidad, his faithfulness, por su for provisión, his provision, por su amor. for his love. Muchas veces el enemigo viene para tratar de robar Many times the enemy comes to try to de tu steal boca from your mouth la gratitud. the gratitude. Porque muchas veces uno decimos, ¿y para qué voy a dar And gracias? sometimes you say, what am I going to give thanks for? Mira todos los problemas que estoy pasando. Look at all the problems that I'm going through. Mira cómo estamos el día de hoy, Look how we are today, encerrados, locked up, sin poder hacer without nada. being able to do anything. No, No. Dios nos está llamando God is calling us a un tiempo to a time de meditación, of meditation, a un tiempo to a time de reposo, of rest, donde podamos decir, where we can say, Señor, no entiendo, Lord, I don't understand, pero te doy gracias. but I thank you. Gracias. Thank you. Hay muchas cosas por lo cual tenemos que dar gracias. So many things that we need to be thankful for.
Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. And he took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body, which is given to you. Do this in remembrance of me. El Señor dio su cuerpo The Lord gave his body para que tú y yo so that you and I pudiésemos ser sanos, could be healed, libres free, y pudiéramos experimentar and that we would be able to experience el amor de Dios. the love of God. Porque dice la palabra Because the word says que murió that he died, el que no hizo nada, the one who didn't do anything, el que era perfecto, the one who was perfect, sin pecado, without sin, tomó nuestro lugar took our place para que tú y yo so that you and I no muriéramos would not die por nuestros pecados. because of our sins. Él es He is el pan de vida. the bread of life. Comamos el pan. Let's eat the bread. Versículo 20. In verse 20, De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, que por vosotros se derrama. likewise, he also took the cup after the supper, saying, This cup is the new covenant of my blood, which is shed for you. Esta es la copa, This is the cup, el nuevo pacto. the new covenant. Todo pacto antiguo Every old covenant que nuestros ancestros hayan hecho con las tinieblas, that our ancestors have done with darkness, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, declaramos we declare que la sangre del Cordero that de the blood Dios, of the Lamb of God, la sangre de nuestro Señor the blood of our Jesucristo, Lord Jesus Christ, es el nuevo pacto. is the new covenant. Toda enfermedad genética, Every genetic sickness, todo espíritu de every enfermedad, spirit of todo infirmity, espíritu familiar, every familiar tiene que spirit dejar nuestros needs cuerpos. to leave our bodies. ¿Por qué? Why? Porque ya no estamos viviendo Because we're no longer bajo living un pacto antiguo. under an old covenant. Yes. Estamos We are viviendo living bajo la under the revelación revelation de la sangre of the Yes. de blood nuestro Señor of our Jesucristo. Lord Jesus. Es el nuevo It pacto. is the new covenant. Yo declaro en este I declare in momento this moment a las personas que están to the enfermas people who are sick que en el nombre de that in the Jesús, name of Jesus, esta es tu sanidad, this is your healing. esta es tu medicina. This is your Yes. El medicine. Señor dice The Lord que says su palabra that His word es medicina. is medicine. Y declaro And I que declare toda enfermedad, Yes. all cuando sickness, tú tomes esta copa when you take this cup and del drink it nuevo of pacto, the new covenant, todo espíritu de enfermedad every spirit of tiene que infirmity salir de tu cuerpo. needs to leave your body. Todo espíritu familiar Every familiar tiene que spirit salir de tu cuerpo needs to leave your body. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Yo declaro que tú eres I sana, declare that you are healed. eres sano, You are healed porque la palabra del because the Señor word of the Lord, escrito está it is written, y lo dice así. and it says it as such. Bebamos. Let's drink the cup. Gracias, Señor, porque tú eres bueno Thank you, Lord, because you are good, y tu misericordia and your mercy es para siempre. is forever. Este es un tiempo de gozarnos con nuestras This is familias. time to rejoice with our Es un families. tiempo de darle gracias a It's Dios time to give thanks to God porque vienen cosas buenas. because good things are coming. Amén. Amen. Amen. ¿Cuántos lo creemos? How many of us believe it? Vienen cosas buenas. Good things are coming. ¿Alguna cosa que quiere decir, mi amor? No, I just love you all. Los amamos. Hope we're gonna see. I'm just waiting for after this Passover. Estoy esperando que después de esta Pascua, I know there's change coming. sé que hay cambios que There's a vienen. shift. Hay un cambio, Two words: shift and shifting. cambios y cambios. And there's gonna be so many shifting in the Y spirit. hay muchos cambios en el So we need to espíritu. declare and Tenemos que decree. declarar y Let's decretar. come into agreement what heaven says. Pongámonos de acuerdo con lo que dice el Let's not cielo. come in agreement with the No enemy nos is saying. pongamos de acuerdo con lo que el enemigo Not with dice. fear, No con not temor, with doubt, No con not duda, what the news is saying. no con lo que dicen las Let's come in noticias. agreement with what His Word says. Pongámonos de acuerdo con lo que su And palabra that's what's dice. going to come down. Y eso es lo que va a suceder. Les amamos, We love you. Love you. los extrañamos. We miss you. Aunque ustedes nos vean, no nos estamos viendo, Although pero, you see us, we don't see pero nos you. vamos a ver pronto. But we'll see each other Y soon. vamos a And we gozarnos. will rejoice. Amén. Amen. Nos vamos a gozar por la We will victoria rejoice by the victory eterna eternal que el Señor ya nos that dio the Lord already y gave por to todas las us. And victorias for all the que victories nos está dando. that He's giving to us. Los We bendecimos bless you en el in nombre de nuestro Señor the name of Jesucristo. the Lord Jesus. Y nos vemos el domingo. And we'll Yeah, see you on Sunday. Nos vemos el domingo a las 11 de la We'll see you mañana. We'll on
Sunday, 11 con un a.m., poderoso with a mensaje powerful que message Dios va a traer libertad a tu that vida. God will bring freedom to your El life. Señor les bendiga. God bless you. Nos vemos. We'll see you.